Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, gracias por conectarse. Nuestro tema el día de hoy es la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante que conozcamos la voluntad de Dios? Porque la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos recuerda que solo entrarán en el reino de Dios, en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tierra, los que hagan la voluntad del Señor. Si no hacemos la voluntad del Señor, no vamos a poder vivir vidas abundantes, plenas, bendecidas y en victoria. Entrar al reino de Dios es más allá del perdón de pecados y de tener vida en la eternidad. Es poder vivir la vida eterna desde acá, desde nuestra vida terrenal. Los resultados de la voluntad de Dios, como nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, como dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y prosperar el alma significa hacer que nuestros planes coincidan con los planes de Dios para nosotros. Jeremías 29:11 nos enseña que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y ese futuro es acá en la tierra y la esperanza es en la eternidad. Y Proverbios 4:18 también el Señor nos dice que la vida del justo, nuestra vida, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra de Dios también dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de tal manera que vivir en la voluntad de Dios es vivir en sus buenos planes para nosotros, de una vida próspera, de una vida en sanidad, en salud. Sin embargo, debemos considerar algo que es muy importante, y es que hay un enemigo de la voluntad de Dios que nos quiere robar, matar y destruir esa vida abundante que tenemos en Cristo, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. Y ese enemigo es el ego, la carne, la voluntad propia, nuestros propios caminos, que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, de tal manera que en nuestro interior hay una batalla espiritual que necesitamos vencer para que esos planes del Señor para nosotros se realicen. Y eso significa vencer en esa batalla. Lo hacemos cuando vivimos en la voluntad de Dios y no en la voluntad propia, cuando primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas entonces nos serán dadas por añadidura. Y un elemento importante de la voluntad de Dios para con nosotros es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno. Es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. La palabra nos dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, también nos enseña que para los que amamos a Dios, es decir, para aquellos que buscamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y obedecer sus mandamientos, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos ayudan a formarnos para esa obediencia y para que el carácter de Cristo sea consolidado, formado en cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, y lo que ahora vivimos en la vida terrenal, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y en Colosenses capítulo 1, versículo 27, el Señor nos dice que si Cristo vive en nosotros, mora en nosotros, si su carácter está establecido en nosotros, si estamos viviendo en la obediencia a su voluntad, entonces Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y la esperanza de gloria significa la abundancia de sus bendiciones, de su plenitud, de su victoria en nuestras vidas. Y todo ello es así porque la vida de Cristo es hacer la voluntad del Padre, como nos lo enseña la palabra en los evangelios. Y
el que el que en nosotros vaya siendo formado el carácter de Cristo es un trabajo en equipo, compartido entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo hace la mayor parte, la parte más importante, que es la transformación de nuestro corazón, pero a nosotros nos toca la parte de negar nuestra voluntad propia, de negarnos a nosotros mismos, y aún para ello el Espíritu Santo está a nuestra disposición para ayudarnos. Recordemos que la palabra en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos enseña que nosotros, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos dará poder para ser sus testigos, por un lado, y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo del 13 al 14, nos recuerda que el Espíritu Santo está para ayudarnos a hacer morir las obras de la carne en nosotros, para que seamos guiados por el Espíritu Santo, que nos guía a través de la palabra a la misma obediencia que Cristo vivió acá en la tierra. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo a través de las circunstancias diarias que vivimos, como dice la palabra en Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien de los que estamos detrás de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, ayudándonos a morir a las obras de la carne, guiándonos de acuerdo a la palabra, ayudándonos a obedecer la palabra, intercediendo por nosotros para que cumplamos la voluntad del Padre, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Sin embargo, el Espíritu Santo no nos obliga, es nuestra decisión seguir su dirección y obedecer su palabra, como dice como dice Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la bendición y la vida, para que te vaya bien en todo lo que hagas. De tal manera que nosotros necesitamos tomar en cada circunstancia de nuestra vida la decisión de seguir y obedecer al Señor, para lo cual, como ya mencioné, estamos empoderados por el Espíritu Santo. De tal manera que uno de los propósitos fundamentales para este año debería ser el que en mayor medida el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que en mayor medida todo lo que corresponde a nuestra voluntad propia, a las características del yo, del ego, de la carne, vaya desapareciendo gradualmente en nuestras vidas y se vaya siendo sustituido por la obediencia a la voluntad de Dios, conociendo más la palabra y siendo guiados más por el Espíritu Santo, como dice la palabra en el Salmo 119, 105. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, acostumbrándonos entonces a obedecer y atender la dirección del Espíritu Santo. Y ello requiere que estemos enfocados. Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También va a requerir nuestra perseverancia. El enfoque nos va a dar perseverancia, nos va a mantener con la mirada puesta en la meta, y esa mirada puesta en la meta nos va a hacer perseverar a pesar de los obstáculos que vayamos encontrando en el camino. Romanos capítulo 2, versículo 5 al versículo 6 al 7 dice la palabra: el cual pagará, refiriéndose a Dios, a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Una tercera cosa que necesitamos es la paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente, esfuerzo.
La palabra nos recuerda en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos, la voluntad de Dios, esa vida plena, abundante y bendecida que Él tiene para cada uno de nosotros, hasta el día de hoy sufre oposición y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Y en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo escribe a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En conclusión, para que nuestras vidas este año sean vidas en bendición, en victoria, en plenitud, necesitamos vivirlas bajo la voluntad de Dios. Y un aspecto importante de la voluntad de Dios es que permitamos que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo, y ello requiere de nosotros la decisión de negarnos a seguir nuestra voluntad propia para seguir la voluntad de Dios manifestada en su palabra y venga dirección del Espíritu Santo para nosotros. Y ello va a requerir de nosotros esfuerzo, perseverancia, paciencia y enfoque, de tal manera que ahora que está comenzando el año, estos son elementos que necesitamos considerar en cuanto a nuestros propósitos para este año, uno de los cuales obviamente debería ser el de que el carácter de Cristo sea manifestado en mayor medida en nuestras vidas, esforzándonos, perseverando, teniendo paciencia y estando enfocados en alcanzar esa meta, de tal manera que al terminar el año podamos decir que hemos avanzado, como que nuestra vida, por la obra del Espíritu Santo y la palabra en nosotros, ha avanzado como la luz de la aurora y se ha perfeccionado de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda noche y, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo otras perlas de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.